predicador que Dios tiene asignado para el día de hoy. Dios te bendiga. Miguel nos va a compartir la palabra del Señor a través de Miguel. Es una bendición estar aquí esta noche, poder recibir esa presencia de Dios tan linda. Amén. Pueden abrirla a sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 6. Libro de Hebreos, amén. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dice el verso 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche por permitirme, Señor, estar aquí y poder compartir con mis hermanos, Señor, esto que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que gracias por tu palabra, Señor. Desde ya te damos gracias porque sé que tú estás con nosotros y porque nos has visitado esta noche, Señor. Permite, Señor, que esta palabra pueda caer en nuestros corazones y que pueda dar mucho fruto, Señor, para la honra y la gloria de tu nombre. Permítenos cada día poder crecer y aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vemos que nuestros pastores no están, pero donde quiera que estén los bendecimos. Amén. Y es que cuando nos toca el turno de predicar, así como que nos ponemos, ay Padre, ¿verdad? Porque es un privilegio muy grande y a la vez una responsabilidad, amén. Porque pues sabemos que la presencia del Señor está aquí y pues que el Señor siempre nos encuentre hablando verdad, amén, predicando la palabra del Señor conforme a su voluntad. Y yo le preguntaba al Señor, pues Señor, pues ¿qué es la palabra para tu pueblo? Porque sé que el Señor siempre nos tiene cada día pan fresquecito, amén, un alimento fresco. No como una Maruchan que el microondas 2-3 minutos y ya comer. No, ¿verdad? Eso sí puede llenar, pero no sustenta, no alimenta lo que es. Entonces, creo que cuando Dios prepara su mesa, su palabra de Dios nos va a nutrir. Amén. Y el Señor me inquietaba esto, a mí la verdad me bendecía cuando yo miraba esto, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y cuando vemos, por ejemplo, la palabra de agradar es como por ejemplo el esposo, ¿verdad? Siempre va conociendo a la esposa y sabe qué cosas le agradan, ¿verdad? Sabe qué cosas le gustan
Y igual la esposa hacia el esposo, sabe, uno se va conociendo y sabe uno qué cosas le agradan y pienso que como cada uno como esposos tratamos de, pues, de agradar a nuestras esposas, amén. Y acá donde dice la palabra de que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces dije yo, el Señor nos está dejando ver algo acá en su palabra para que el Señor quiere que nosotros le agrademos, amén. Pero dice que sin fe es imposible agradar al Señor porque es necesario que el que se acerca a Dios, y cuando dice necesario, yo veo como algo muy indispensable, de que en nuestra vida algo que Dios siempre busca es la fe. Digan conmigo, fe. Fe. Y si nos damos cuenta, ese mismo, como esos mismos principios del reino de Dios, también el reino de las tinieblas lo conocen, porque también podemos ver cómo las personas a veces dicen, tienen fe en algo, ¿verdad? Por ejemplo, me tocó una experiencia en el trabajo, una persona me compartía y decía, ¿sabes qué? Dice, que él le oraba pues mencionó un nombre, ¿verdad? De un ídolo, y dice, ¿y sabes qué? Dice, me va bien. Y yo me quedé, ¿en serio? Y dice, sí. Y, o sea, la persona tenía puesta su fe en un objeto, o sea, en un objeto de adoración. Y pues para no ir tan lejos, o sea, de nuestra cultura, donde nosotros venimos, eso es algo como muy común, ¿verdad? A lo mejor, no sé, podríamos ver a nuestras abuelitas con un rosario y todo eso, porque eso era parte de la forma que ellos habían adoptado como un principio de fe. Entonces para ellos eso era como algo de respeto, y incluso mucha gente, si uno les habla así como muy fuerte en eso, la persona se molesta porque lo tienen como muy apegado a ellos. Y entonces decía yo, pues Padre, pues acá tú nos estás diciendo que de qué manera podemos conocerte más para poder, por medio de tu palabra, nosotros poderte agradar, porque pienso que todos los que estamos aquí esta noche venimos dispuestos para agradar al Señor, amén. Y créame que cuando, como decía Eduardo, cuando uno hace ese esfuerzo, hay unos, a lo mejor no venimos de tan lejos, pero hay unos que sí vienen de más lejos, a lo mejor con una hora antes del tiempo que nosotros salimos de casa. Me imagino ellos salen todavía una hora antes de eso, y yo me quedo como, qué tremendo, porque es un esfuerzo. Los miramos acá los viernes, domingos, prácticas, y la verdad que el Señor les recompense todo ese esfuerzo que ellos hacen, amén. Y donde dice acá la palabra de agradar, y es que pienso que cuando uno empieza a acercarse a una persona, uno empieza a conocerla, ¿verdad? Porque a la distancia como que no logramos a veces conocer bien a una persona, a veces como una amistad la podemos conocer bien cuando nosotros nos acercamos a ella, podemos saber qué la persona le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus hobbies y todo eso. Y yo veo lo mismo, que cuando nosotros nos empezamos a acercar a Dios, vamos aprendiendo qué cosas le agradan a Dios, amén. ¿Para qué? Para nosotros poder complacer a Dios, porque si nos damos cuenta, siempre al Señor Jesús, algo que él le impactaba era cuando encontraba a alguien que tenía fe, amén. Y tanto era así que le decía a personas, ¿sabes qué? Tu fe te ha sanado, ¿verdad? A otras personas le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque las personas habían ciegos y recobraban la vista. Incluso hay un pasaje o un relato donde el Señor Jesús va a una persona y le dice que su hija que estaba siendo atacada por un espíritu malo, y dice que
que el Señor Jesús le decía, el pan es para los hijos, amén. Amén. Y él le dijo, sí Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, pues, de los hijos. Como quien dice, Señor, a lo mejor no era digna de lo que ella quería recibir, pero ella se humilló para poderlo recibir, y el Señor le dijo, vete porque tu fe te ha salvado. O sea, llegó la salvación para su hija. Entonces la fe de ella, esa fe movió un milagro para su hija, amén. Amén. Y algo bien tremendo, porque nos damos cuenta que el Señor es algo que siempre espera de nosotros, que nosotros, hasta la canción dice, yo creo, ¿verdad? Creo en tu venida, creo que tú me levantarás, y esa es una canción, pero realmente me imagino que el que la escribió fue una vivencia para él. Amén, gloria a Dios. Porque siempre cuando alguien por lo regular escribe una canción y se inspira en el Espíritu, está inspirado, es por medio de la experiencia, de las situaciones que está viviendo, y ahí fluye a veces una inspiración. Como podemos ver en el mundo, la gente se inspira de muchas cosas y a lo mejor dice, oh, es que esa persona vive así porque su vida como vive, ¿verdad? Porque de esa manera, de esas experiencias que pasa, saca canciones. Y es que por ejemplo, esa canción, yo creo, Señor, es una verdad, porque creo que el evangelio que nosotros creemos está basado acerca de la resurrección del Señor Jesús, amén. O sea, si no hubiera habido resurrección, no hubiera salvación, amén, porque Él es nuestro Salvador, amén. Amén. Y entonces nuestra base del Evangelio está ahí, es de que el Señor Jesús murió, pero no solo murió, sino resucitó, amén. Porque muchas personas su fe la tienen en la cruz todavía, hasta incluso lo traen en su carro ahí colgado y todo, pero la cruz tiene un significado, pero no más allá del que estuvo en la cruz, amén. Y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y ahí dice, en el verso 7 dice, bueno, en todo ese pasaje podemos ver que quedó un testimonio guardado acerca de muchos hombres y mujeres que agradaron a Dios con haber escuchado su voz, y no solo con haber escuchado, sino con haber hecho lo que el Señor les hablaba. Porque en el verso 7 dice, y por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa. Dice, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia de Dios. Entonces, acá eso me llamó la atención en ese pasaje. Hay otra versión en la Biblia que da como otro, en la Biblia Jubileo versión del año 2000, da como otro enfoque, y dice, por la fe Noé, habiendo recibido revelación de cosas que aún no se veían, dice, aparejó con mucho cuidado el arca, en que su casa se salvará. Arca por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia, que es por la fe. Entonces, dice que en esta versión dice que él recibió respuesta. Hay otra versión, dice Reina Valera Gómez, esa versión dice, por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y al meditar en esto, dice que esa arca que él iba a preparar era para salvación de su casa. Y es que eso me llamó a mí la atención, porque venían cosas tremendas para ese tiempo, para esa época,
pero dice que Dios le habló y le advirtió, dice esta versión, de cosas que venían y aún de cosas que no se veían. Por ejemplo, Dios le habló a él de que vendría un diluvio a la tierra. Y pues para ese entonces me imagino, pues tenía que tener mucha fe, ¿verdad? Para poderlo recibir y creerlo, y porque me imagino recibió burlas de las demás personas, como porque dice que en ese tiempo no había llovido. Dice que en ese tiempo la tierra se irrigaba, dice salía un vapor de la tierra hacia arriba. Entonces, como no había habido lluvia, pues que va a venir un diluvio, pues que es, ¿verdad? Incluso muchas personas, usted le puede decir ahora, ¿sabes qué? Al Señor va a venir y se quedan como, pues, ¿qué es eso? O sea, muchas personas, usted ahora a lo mejor le puede hablar y le puede decir, y muchas personas a veces no lo toman o no lo aceptan, porque son cosas que la palabra deja ver que vienen en el último tiempo, y como cosas que no se han mirado, la gente dice, pues no lo creen. Entonces, pero algo importante es de que Noé sí tuvo oídos para oír, amén. Y dice que él empezó a preparar una arca que era para salvación de su casa. Entonces acá yo me doy cuenta de que el Señor no solo está interesado en nosotros, sino también en nuestras casas, amén. Dios no solo está interesado en la salvación nuestra, sino en la salvación de todas nuestras generaciones. No sé, el cónyuge o hijos. Y es que a veces esto es un poco a veces difícil para las familias que vienen, por ejemplo, que no han crecido en el Evangelio, sino ya sus hijos grandes conocen de Dios, y para ellos es como a veces un trabajo un poco más fuerte, porque ellos fueron como la generación del cambio, donde se acercan a Dios, porque yo puedo ver que las personas que crecen en el Evangelio, me imagino el trabajo de los padres es muy diferente a cuando se ha crecido sin conocer de Dios, y ya cuando llega el Evangelio, como que eso es un cambio bastante difícil. Entonces ahí es donde a veces llega y le dice, mamá, pero pues si tú celebrabas antes esto, y mamá, pues ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, o que el amigo y esto, y es que eso es bien, eso es un trabajo bastante fuerte. Incluso en la juventud podemos ver de que los jóvenes a veces cuando crecen desde chicos en el Evangelio, pues el Evangelio va trabajando en ellos, y a veces cuando ya llegan a la adolescencia, al Evangelio en la adolescencia, es un poco diferente, porque ya han pues vivido digamos parte de su vida sin conocer de Dios, y ya como que pues como que tengo que dejar esto y el otro, porque ha sido para ellos como algo que lo han tomado como una enseñanza. Y yendo más adelante en esto, a mí me llamó la atención eso, porque en el libro de Mateo 24, 37 y 39 se vuelve a mencionar acerca de Noé. Y también en el libro de Lucas 17, 26, si podemos ir al libro de Mateo 24, 37. ¿Se lo tiene? Amén. Dice, porque como en el día de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, está hablando del tiempo del final. Dice el verso 38, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca. Dice el verso 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. No comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Pero en el libro de Lucas, Lucas 17, el verso 26, me quiero enfocar en este pasaje. Dice así: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, si nos damos cuenta en el verso 27, porque a mí lo que me llamó la atención es esto que dice que la venida del Señor, o sea, usó como un ejemplo de lo que había pasado en aquel entonces. Entonces dije, bueno, si esto es algo que el Señor está hablando, que los últimos días serían como estos, pues es algo que nos conviene aprender, amén. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos estar preparados, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Y quiero leerlo en otra versión para poderle encontrar otro sentido un poco más claro. Ahí mismo en el libro de Lucas 17. Leímos la Biblia de las Américas, pero esta versión dice Reina Valera Gómez, dice así: dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En la Biblia Jubileo 2000 dice, y comían, bebían, maridos tomaban mujeres y mujeres maridos hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Entonces me preguntaba yo, dije, pues, donde empieza y dice comían y bebían, pues, decía yo, pues, Dios tendrá algún problema con comer o con la comida o acerca de la bebida. Y me daba cuenta de que esto al meditarlo, porque sí, nomás al mirarlo así, dice uno, pues, pues, ¿qué pasó? O sea, entonces no podemos comer, ¿o qué pasó? Y es que al meditar en eso podía yo o entenderlo así, y me daba cuenta que el alimento o sea, ¿qué es lo que alimenta la comida? A ver, ayúdame. ¿Qué es lo que alimenta la comida? Es el cuerpo, amén. Amén. O sea, ¿por qué nosotros comemos? Es para nutrir nuestro cuerpo, amén. Y lo que yo entendía con esto es de que cuando habla de que comían, entendía yo de que se estaba refiriendo acerca de que la gente estaba alimentando nomás lo que era el cuerpo. Ahí pueden ser las pasiones de la carne, todos los frutos de la carne y todo eso. Pero podía yo comprender que la gente se ocupaba nomás en lo terreno, en una autosatisfacción, y a la vez la gente se ocupaba de nomás las cosas terrenas. O sea, la gente, no sé, a lo mejor se dedicaba más a lo que, porque si es la comida, dice que comían, o sea, y el alimento, o sea, la comida es alimento del cuerpo, quiere decir que todo era hacia la carne, todo era hacia, me imagino, riquezas y todo eso. La gente se empeñaba en todo eso, y eso lo podemos ver hasta el día de hoy, porque dice que si eso, así como los días de Noé, serían los tiempos del final, quiere decir de que la gente se iba a mirar estas cosas en el tiempo del final. Dice comían y bebían, y es que al buscar donde dice esto de bebían, se refería, dice que un significado de las borracheras, o sea, se refería, el significado de eso era
de pues la embriaguez y eso. Entonces nos damos cuenta entonces que si dice la palabra en el verso 26 dice, en el verso 27, perdón, dice que comían y bebían. Quiere decir de que esas cosas se iban a ver y se ven el día de hoy, porque mucha gente, si usted le pregunta, pues a veces dice, oh, sabes que no tengo tiempo para las cosas de Dios, y le dan prioridad a otras cosas que no traen beneficio. Y dice, donde dice que se casaban y se daban en casamiento, pues si nos damos cuenta, el matrimonio fue establecido por Dios. Entonces yo decía, pues ¿cómo que se casó? O sea, pues ¿cómo se refiere a eso si el matrimonio fue algo que el que originó el matrimonio, el que lo fundó, el que lo estableció fue Dios? Y al mirar en eso, yo comprendía lo que es el matrimonio iba a ser afectado, o sea, de una manera, porque si lo está dejando ver acá, de que dice se casaban y se daban en casamiento, pero yo decía, el problema no es en el matrimonio, o sea, el casarse, sino el problema es de que eso se iba a, no, o sea, no se le iba a dar el valor que merece el matrimonio. Como por ejemplo, me tocó a mí ir a trabajar a hacer una reparación en un apartamento, y una persona que se estaba moviendo ahí al apartamento, había otra persona ayudándole a limpiar, acomodando, y le preguntó a ella, ¿y eres casada? Era una muchacha. Y ella le dice, no, dijo, pues estoy muy joven, dijo, apenas tengo 28. Y yo dije, wow, ok. Dije, bueno, pues puede ser, ¿verdad? O sea, y en eso, al rato, bueno, yo seguía haciendo las reparaciones que iba a hacer, y al rato tocaron la puerta, era su novio, porque su novio iba a ir con ella. Dije, bueno, ahora entiendo por qué pues, no había prisa de casarse, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que eso en nuestra cultura se está haciendo como algo como muy normal, de que el matrimonio no se le está dando el valor. Y es que es algo muy importante que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que es algo que tiene un valor. Y aunque ahorita en la sociedad o en las leyes le cambien, como se dice, redefinición del matrimonio y todo eso, y pues se pueden cambiar muchas leyes, pero realmente el que lo estableció es Dios. Entonces el hombre puede hacer muchos cambios, pero realmente el origen de eso viene de Dios. Entonces pues nos damos cuenta entonces de que eso iba a ser algo que otra área que iba a estar siendo afectada en los tiempos del final, y es algo que lo estamos viendo el día de hoy. Tanto así que nos damos cuenta que todo eso todo ese desorden ha causado que tantos hijos crecen a veces sin padre, sin madre. Incluso si nos damos cuenta, los cuidados de niños, de los cuidados foster, de los niños foster, dice que está sobresaturado como nunca en la historia. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que como se ha ido perdiendo el valor de eso que es el matrimonio, entonces en realidad los afectados son los niños, los hijos. Hay tanto niño que yo he escuchado de esos casos, que tanto niño que crece y nunca conoció a su papá, nunca a su mamá, o incluso de bebés se los quitan y son criados en otros hogares con otras enseñanzas, y lo tremendo es de que, o sea, el matrimonio, al verse afectado, va a afectar a las generaciones, la juventud. Amén. ¿Por qué? Porque esos jóvenes están creciendo sin el amor de un padre, sin el amor de una madre, y esos jóvenes, si no son guiados bajo el conocimiento de Dios, por eso vemos que en la sociedad todo eso se está mirando cosas bien tremendas en las escuelas, donde hay tiroteos y todo eso, y a veces mismos jóvenes o adolescentes a veces llevan armas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tienen como un enojo, como algo interno, de que tienen como una ira o algo que les faltó de chicos.
Y es que por eso es muy importante el Evangelio, porque solo Dios puede sanar a veces muchas cosas que están internas. Pueden tener terapia y todo eso, pero realmente algo que sane profundamente su corazón, solamente Dios. Hay una obra que solo Dios puede hacer. Amén. Bueno, voy a avanzar porque... Y otra cosa más, dice, y comían y bebían y se casaban y se daban casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y entonces nos damos cuenta, pues, qué fue lo que causó toda esa destrucción, porque podemos ver de que en el principio, pues, Dios sacó a Adán y Eva del huerto donde estaban, pero podemos ver de que dice la Biblia, si podemos ir en el libro de Génesis, capítulo 6, el verso 1 al 5. Al libro de Génesis 6, 1 al 5. Y ahí nos damos cuenta, ahí empieza a explicar muchas cosas la palabra, cómo dice que empezó a la maldad a multiplicarse. Y dice en el verso 1, dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que les gustaban. Dice verso 3, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y dice el verso 4, habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y vamos al verso 5, dice, y el Señor vio que era, ¿qué? Mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y ahora si miramos esto, nos damos cuenta que hubo algo que pasó que afectó todo eso, y es que dice que hubo una mezcla de seres. Acá dice, la versión esta dice que eran hijos de Dios, pero otra versión da a entender que eran seres caídos, porque allá en el libro de Judas, no recuerdo exactamente el pasaje, pero dice que ellos que se despojaron, dejaron su lugar de gloria, y dice que se descendieron y tomaron mujeres. Entonces nos damos cuenta de que siempre cuando el enemigo quiere a veces meter su administración, siempre hay destrucción. Amén. Siempre el enemigo, cuando ha llegado a lo que Dios ha hecho y el enemigo empieza a meterse, nos damos cuenta que empieza a cambiar el propósito. Y es algo que lo podemos ver hasta el día de hoy, porque podemos ver como tanta maldad, para no ir tan lejos, o sea, atentados ahora donde sea, nos damos cuenta o tiroteos y todo eso, y eran cosas que yo recuerdo antes cuando los padres decían, oh, mi hijo está en la escuela, pues la escuela era como un lugar seguro, o sea, todos los lugares, pues podían pasar cosas, pero la escuela era un lugar bastante respetado, seguro, y ahora nos damos cuenta, me imagino cada padre que manda a sus hijos a la escuela, pues padre, guárdamelo, porque realmente no podemos decir de que son lugares ahora seguros, porque tantas cosas que han sucedido. Y dice que algo pasó, porque dice que había tanta maldad, y dice acá la palabra que fueron por causa de esos seres que se mezclaron. Y es que también, si nos damos cuenta, habla de mujeres, pero si también podemos ver, la mujer a veces es figura de la iglesia. Entonces nos damos cuenta que también últimamente hay mucha como falsa doctrina, porque también la palabra dice que hay a veces doctrina de demonios, y eso, pero, o sea, y eso muchas personas dicen, no afecta. Claro que sí afecta, porque eso trae una administración, como el pastor a veces dice, pasa ahí por esos lugares de no sé qué, donde las botánicas y todo eso, y todos esos lugares invocan seres, y esos seres son los que traen tanta destrucción a veces en las ciudades.
Por eso, como dice el pastor, a veces cuando pasa por ahí dice, Señor, mete tu espada, porque esos lugares, aparte que están confundiendo a la gente y la gente va y la despojan de sus bienes, y aparte la gente supuestamente va a hacerse una limpia y pues sale más sucio que limpio, porque la gente más emproblemado. Yo recuerdo una persona ahí, un vecino, decía que su hijo le había empezado a dar ese hábito de ir a esos lugares. Y dice que, pero últimamente ya su hijo ya le daba como por ir más seguido, porque cada vez, y dice que sentía como algo, una fascinación, algo que lo atraía a esos lugares, y aparte decía esta persona que su hijo sentía como que le estaban haciendo siempre maldad, y esa persona sentía que tenía que ir como para quitarse eso. Y sí, al muchacho al poco tiempo después le pasaron muchas cosas bien tremendas, y se volteó en su carro, chocó, y es que empieza, o sea, esos lugares invocan seres, y ahí pues sí reciben una ayuda, pero a ratito les cobra. Y bueno, vamos a ir más adelante en Génesis, ahí en el capítulo 6, el verso 8, acá es donde quiero entrar al mensaje. Dice del verso 8 al 12, dice, mas Noé que halló gracia ante los ojos del Señor. Y es que, hermanos, imagínense, en medio de toda esa oscuridad, en medio de esa maldad, dice que él encontró gracia delante de Dios. Dice el verso 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Dice que Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y eso es tremendo, porque me imagino que de tanta oscuridad que había ahí, creo, pues por lo que se deja ver acá nomás, la casa de Noé como que era la única lucecita que había ahí en todo ese lugar. Y es algo tremendo, porque dice que Noé, en el verso 8 dice, mas Noé halló gracia. Y entonces, si nos damos cuenta de que qué fue lo que Dios miró en él, Dios, o sea, a pesar de que lo que estaba pasando a su alrededor, Noé no, como que él no cedía, como todo el mundo iba hacia un rumbo, y como que es muy fácil, pues si todos van hacia ese rumbo, pues todos van ahí, es muy fácil ir tras esa corriente. Y me imagino que a Noé a lo mejor era el que se miraba lo miraban a lo mejor como esa persona es rara, esa persona, no sé, ¿verdad? Pero ellos lo que no sabían es que Noé sí había hallado gracia ante los ojos de Dios, porque ahí sí que es preferible la gracia ante los ojos de Dios que ante los hombres, porque los hombres no podían hacer mucho por él. Dice el verso 11, y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dice, y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido, ¿qué dice? Su camino sobre la tierra. Y es que nos damos cuenta que cuando entonces vino, allá en lo que estábamos leyendo anteriormente, cuando vino esa mezcla de esos seres, empezó a haber confusión. Dice la palabra que empezó a haber maldad, y pues sabemos que como Dios había dicho, como Dios dijo ahí, que siempre el corazón del hombre a veces era hacer el mal, pero por eso nosotros le tenemos que decir cada día, Señor, mira, te entrego mi corazón, porque solo el Señor puede enderezar nuestros pasos, nuestro sentir, nuestros pensamientos. Solo Dios puede ir haciendo que nuestra vida vaya pues caminando conforme a su voluntad. Pero acá algo tremendo era que mientras estaba toda esa maldad, Dios venía un tiempo de corrección para esa tierra. Pero en medio de ese tiempo de corrección, Dios tenía esa familia que Dios miró con gracia, y Dios la iba a guardar. Porque déjame decirte que viene tiempo de corrección para esta tierra también. Pero aquellos que han estado preparando esa arca, porque cada vez que tú vienes y tú empiezas a trabajar, te dispones para Dios, vienes, estás buscando a veces, y te das cuenta que mucha gente pues dice, pierdes el tiempo en la iglesia, pero no sabes que ellos no saben que tú estás ganando el tiempo, porque dice la Biblia que el que
El que trata de ganar su vida, la perderá. Y el que se ve que como que la está perdiendo ahí porque está, que la iglesia, que pura church, son brothers, y ellos están ganando, a lo mejor aquí en la tierra no, pero sí hay recompensa, pero sobre todo allá en los cielos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios. Y podemos ver entonces de que Noé decía ya en el libro de Hebreos que él empezó a trabajar, Noé empezó a trabajar en el arca, en algo que iba a ser la salvación para su casa. Nos damos cuenta que nuestra vida necesita ser edificada cada día y nuestra vida debemos ir trabajando en nuestros hogares, porque para la salvación también de nuestros hogares. A lo mejor ahí podemos ver, yo me pregunté cuánto tiempo Noé estuvo trabajando en el arca. Y acá no encontré un dato exacto, nomás dice en el último verso del capítulo 5 de que Noé tenía 500 años, porque en ese entonces vivía mucho. Dice que tenía 500 años cuando Noé empezó a construir el arca. Y dice ya en el capítulo 7 de que Noé ya tenía los 600, entonces me habla casi de 100 años, aproximadamente como 100 años. Y me pregunté, yo dije, pues ¿acaso no podría haber hecho Dios milagrosamente la arca? Y ¿sabes qué, Noé? Pues ya está listo y pues entren. Y es que nos damos cuenta de que la salvación Dios nos la da, pero Dios también nos deja una parte que nosotros debemos de trabajar. Amén. Amén. Hay una parte que Dios hace y hay otra parte que Dios espera que nosotros hagamos. Y algo tan bello de que si le tardó 100 años trabajar a Noé para tener esa arca para la salvación de su casa. Yo no sé cuántos años tú tengas de cristiano, cuántos años te tome poder trabajar, pero lo que a mí me llamó la atención es que Dios esperó, porque dice en el verso 1, entonces el Señor le dijo, Noé, entra en el arca, pero ya cuando ya el arca estaba lista. ¿Qué quiere decir? De que Dios se va a tomar su tiempo, se toma su tiempo con cada uno de nosotros, pero lo que nosotros vamos a hacer en trabajar en nuestras familias, en la salvación de nuestros hijos, en la salvación, no sé si tenemos familia que a lo mejor no conoce a Dios, podemos ir trabajando en ello. ¿Para qué? Porque vienen esos tiempos que Dios trae corrección también para esta tierra, pero para que a nosotros no nos afecte. Pero acá hay esperanza, hermanos, porque si a lo mejor pues el que tiene sus hijos en Cristo y todo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ya, Señor, cuando tú quieras, pero el que no los tiene en Cristo es como, Señor, pues todavía no, ¿verdad? Y déjame decirte que Dios tiene ese tiempo también para tus hijos y para tus generaciones, para que puedan entrar también juntamente contigo. Porque ahí nos damos cuenta que esa salvación que llegó a ese hogar no solo fue para Noé, no solo fue para su esposa, sino fue para Noé, sus hijos, su esposa y para hasta sus nueras, porque dice que se salvaron 7 y era Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Entonces eso me habla de que Dios no solo permitió que llegara el evangelio a tu vida para que tú fueras salvo, para que tu esposo, sino para que tus hijos y tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? En el verso, en el capítulo 7, el verso 1, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa. ¿Cuántos reciben esa palabra para ustedes? Porque el Señor no solo te salvó para que tú fueras salvo, o sea, Dios te salvó porque quiere también tu familia, quiere tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dice, y el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y es que entonces quiere decir de que el testimonio de Noé le trajo una bendición grande, no solo para él, sino para toda su casa.
déjame decirte que tu testimonio va a afectar de una manera positiva todos los de tu casa. No solo a tus hijos, sino a tus generaciones, porque la verdad, la mejor manera a veces de poder predicar es con el testimonio. Amén. Y pues, ¿quién nos va a conocer mejor en nuestra casa que nuestros propios hijos? ¿Verdad? Y no solo nuestros hijos, sino que todas nuestras generaciones. Pienso que el anhelo, el deseo de nosotros, que nuestros nietos nos puedan ver y puedan ver que todavía estamos en el Evangelio y que le digan cuánto tiempo en el Evangelio. Oh, ya llevo 50 años, 60 años y todavía en el Evangelio, sí, todavía, fíjate. Entonces, ese testimonio va a marcar la vida de esos hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en el verso 5, ahí mismo en el capítulo 7, dice: y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Y ahí está en el verso 6, dice: Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino. Entonces algo muy importante es que la fe viene, ¿por qué? Y dice que Noé hizo. Entonces, si Noé hizo, quiere decir que Dios, cuando le habló, también Noé tenía oídos para oír. Algo que Dios también quiere ver en nosotros, que tengamos oídos para oír. ¿Por qué? Porque cuando Dios da la instrucción es porque Dios quiere ir trabajando en la vida de nosotros. Amén. Amén. Solo lo que Dios quiere ver es que nos dispongamos, pero Dios quiere hacer esa obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Porque dice ahí la palabra de que Noé era Dios lo miró y era el único hombre justo delante de sus ojos. Ahora quiero llevarlos a otro pasaje en el libro de Romanos capítulo 5. Libro de Romanos capítulo 5 dice en el verso 1: por tanto, habiendo sido como justificados. ¿Qué dice? Que Noé fue un hombre Justo. ok, y dice acá en el verso 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados, ¿por qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, ¿qué hiciste tú para ganarte esa salvación? Nomás haber creído. Amén. Porque nomás para estar justificados delante de Dios, ¿qué fue lo único que nosotros necesitamos haber hecho? Es haber recibido a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón. Y para eso teníamos que haber creído. Amén. Amén. Y esa fe que mueve al ser humano, al creyente, esa fe es una fe que mueve a un Dios poderoso. ¿Cuántos dan amén? Amén. Esa fe que mueve al corazón de Dios, cuando Dios dice: ¿sabes qué? Tú me crees, ella me cree. Y Dios está dispuesto a mover lo que tenga que mover cuando tú te mueves en fe. Gloria a Dios. Cuando tú, fíjate, este es un arma bien poderosa en el mundo espiritual, y el enemigo también lo conoce, porque como les decía, mucha gente tiene fe en no sé, en diferentes creencias. Y en aquel pasaje donde leímos en el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice que tenemos que acercarnos creyendo que Él existe, y dice que Él es remunerador de los que le buscan. Y también yo he escuchado a esa persona que me dijo de sus sanjuditas, no sé qué me dijo, de que dice: hoy me va bien, me dijo. Es que ese mundo espiritual del enemigo también imita el de Dios. Porque Dios, cuando tú vienes, le buscas en fe, Dios te premia, te recompensa, y Dios puede sanarte, Dios puede mover las cosas a tu favor. Pero también el enemigo también lo hace. Por eso mucha gente está equivocada, porque también ahí reciben milagros. Nos predicaba el domingo el pastor de que también tenía su templo, ¿verdad? El lado de la sabiduría del enemigo, de la maldad. También tenía sus seguidores,
Es más, decían aquel pueblo de que no dejaban de adorarlo porque les iba en feria, porque les iba mal, porque no había pan y en guerra, en espada. Y entonces, ¿qué quiere decir? De que ellos también recibían. Pero eso es algo engañoso. Mientras que lo que el Señor tiene para nosotros, ahí no hay engaño, porque la palabra de Dios es verdad. Amén. Amén. Dice entonces, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué cosas fueron las que, porque muchas personas, pues a veces dicen, ¿cómo que el Señor va a destruir la tierra? ¿Cómo que viene juicio si Dios es un Dios bueno? Bueno, es que Dios también, pienso yo que así como aquella arca, dice que esa arca de Noé fue testimonio para todos aquellos que la miraron. Déjeme decirte que tu vida es testimonio para todo el que se mueve a tu alrededor. A lo mejor en tu trabajo, donde tú te muevas, ahí saben que tú eres cristiano. Y tu vida, aunque ellos te lo digan o no, pero tu vida les da a ellos un testimonio. Ellos saben. Y aunque a la vez tú los ves como que no quieren, pero ellos saben. Porque cuando tienen una necesidad, van a ir a decirte. Van a decirte, ¿sabes qué? Ahora, yo recuerdo una persona hace tiempo tenía una dificultad bien tremenda y me decía, le encargo oración, brother. Y me decía, ¿usted que está más cerca de Dios? Y yo decía, pues, ¿y usted? ¿Verdad? Que usted que está más cerca de, pero pues usted también acérquese, ¿verdad? Así me decía esa persona. Y pues sí, o sea, esperan el favor de Dios, pero a veces como que no quieren disponerse, nomás, ¿sabes qué? Oh, pues sí, hay que orarle a Dios y ya ratito, pues no, o sea, siempre el Señor espera ver también gratitud en nosotros, amén. Y entonces si miramos por qué fue aquella generación fue destruida, no porque Dios fue malo. En el libro de Hebreos capítulo 3, en el verso 7, libro de Hebreos 3, dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué quiere decir? Que algo a Dios a veces no le agrada, o algo a veces estorba para que nosotros podamos recibir lo que queremos. Acá en el verso 8 nos está diciendo que dice que es la dureza de corazón, porque dice, porque si la fe viene por el oír, entonces nosotros oímos y por la boca, al oír creo y por mi boca confieso y abro mi corazón. Pero si dice que ellos endurecieron su corazón, ¿qué quiere decir? Que les hablaban y como que ahí despuesito. Dice el verso 9, dice el verso 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba. Le decía Dios al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. O sea, no le estaba hablando esto a los inconversos, esto era para los creyentes. Dice, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación. Y es que era lo que mirábamos al principio en Hebreos, de que qué cosas le agradaban a Dios para agradarlo. Pero acá estamos viendo otras cosas que a Dios de plano le disgustaron. Dice, por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y entonces, ¿qué? Es algo tremendo, porque pienso que la dureza de corazón a veces nos estorba, a veces hasta para recibir cosas de Dios. ¿Cuántos esta noche queremos decirle, Señor, quita de mí si hay toda dureza de corazón? Amén. ¿Por qué? Porque si esto lo que Pablo acá estaba hablando les decía hacia Israel, era el pueblo de Dios. Esto era
algo que nosotros podemos irnos despojando. Y es que la dureza a veces de corazón, a veces nos damos cuenta que está y a veces no. Pero una forma de darnos cuenta ahí bien fácil es que como que empezamos a ser un poco insensibles, ya la presencia de Dios como que, ay, el mismo canto o así. Y es que es porque a veces no está a la disposición. Pero cuando nosotros traemos hambre de la presencia de Dios, venimos dispuestos, yo no sé si sea el mismo canto o no, pero sabes que, Señor, aquí estoy y yo me dispongo y desciendo a tu presencia. ¿Por qué? Porque yo quiero trabajar cada día en lo que el Señor me habla de poder trabajar en esa arca que el Señor quiere que uno pueda edificar, mejor dicho, trabajar para la salvación de nuestro hogar. Y creo que cada uno de nosotros podemos, y hemos ido trabajando en ella, porque cada uno de nuestros hogares hemos ido haciendo lo que cada quien puede o conforme a la disposición que Dios le da. Pero la palabra esta noche es, si has estado hasta acá, persevera. Amén, gloria a Dios. Si has ido trabajando y a lo mejor has mirado como que ya han pasado los años y como que no se ve, mira, recuérdate que el arca duró casi 100 años. Le tomó 100 años a Noé poder terminar ese trabajo que iba a ser la salvación para su casa. A lo mejor a personas les puede tomar toda una vida trabajando y el testimonio y el ejemplo, pero al final hay una recompensa para los que le creen al Señor. Amén, gloria a Dios. A lo mejor si como que ha llegado algún desánimo hacia tu vida y a lo mejor dices, ¿sabes qué? Ya muchos años y el Señor me prometió esto y no me ha respondido. Déjame decirte que el Señor se toma su tiempo, pero el Señor es paciente y espera para que a veces las cosas se van disponiendo para que sea la obra de Dios. A lo mejor tienes un hijo, una hija, a lo mejor tienes un pariente, alguien que tú lo ves como que está lejos, como que a la puerta de esa salvación, porque esa arca traía salvación para esa familia. A lo mejor tú miras a un pariente, alguien que lo mira lejos de esa puerta para entrar. Déjame decirte que entre más lejos lo ves, es porque está más cerca esa respuesta. Recibo, amén. Gloria a Dios. Creo que no me vieron. Entre más lejos lo ves, está más cerca la respuesta. Oh, hermano, como dice el pastor, yo di un brinco. No, porque, amén, gloria al Señor. Porque son promesas de Dios, y es que a veces ves que pasa el tiempo y como que no pasa nada, y a veces como que el corazón del padre o la madre se afligen al ver a su hijo apartado, alejado. El corazón del padre y la madre se aflige. Déjame decirte que el corazón de Dios también se aflige al mirar la aflicción de tu corazón. Pero déjame decirte que eso no es para siempre, sino viene el tiempo también, el tiempo de la respuesta. Viene el tiempo, el refrigerio de Dios para tu vida. Amén. Viene ese tiempo donde Dios te va a dar esas respuestas que tú tanto has anhelado en tu corazón. Yo no sé, a lo mejor así es un milagro, salvación para tu casa, a lo mejor esperas algo de Dios. Déjame decirte, está más pronto de lo que tú te imaginas. Pero déjame decirte, el Señor está dispuesto a mover lo que tenga que mover. No quiero mencionar nombres o de cosas, pero déjame decirte, lo que Dios tenga que mover, Dios lo va a hacer. Porque el Dios que tú le sirves es un Dios vivo. Amén. A lo mejor tú has tenido promesas de tus hijos de que le van a servir a Dios y como que los ves que no. Déjame decirte, sí le van a servir. Porque Dios dijo. Porque Dios no es hombre para mentir. Aleluya. Amén. Más a veces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces como que promesas no se cumplen, es que a veces no le agregamos fe. ¿Y por qué? Porque llega a veces la dureza de corazón y decimos, es que pasó mucho tiempo y como que ya no. Y ahí es donde, déjame decirte esta noche, que el Señor dice sí. Dice el Señor dice sí. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Esta es la palabra que el Señor me dio esta noche para poder compartirles. Espero que les sea de bendición, que sus vidas puedan salir transformados, que puedan salir con una esperanza. Amén. Amén. Porque en Jesucristo hay esperanza. Amén. En Jesucristo hay vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.